quisiera iniciar teniéndole unas pequeñas preguntas a la señora Hilda, a la doña Hilda, con cual dice que si podría decirnos cuáles son sus recuerdos de esa década de los 50, de los años de Trujillo. Mis recuerdos de los años 50 al principio fueron muy buenos, ¿verdad? Porque había juventud, yo me llevaba muy bien con mi marido, o sea, fueron felices. A partir del 56 fue que empezó el problema de nosotros, que fue cuando mataron a mi cuñado. Entonces vino el problema, tú ves, más grande, ya agudizado, de la inadversión que tenían con Trujillo, tú sabes. Y nada, ahí fue que empezaron a programar la manera de matarlo o de salir de él. Y ahí fue muy triste, desde ahí para adelante fue muy, muy difícil. Bueno, en el año 56 que mataron a mi cuñado Octavio de la Maza, fue terrible porque lo masacraron. Cogieron preso primero, sin ningún motivo, y luego lo mataron y lo tiraron en la puerta de su esposa, como un animal. Y ahí empezó la tragedia de nosotros. Porque imagínate, todos esos hermanos se pusieron tristísimos, todos, y su padre. Así que de ahí para adelante comenzó la lucha contra Trujillo. Entonces, cuando mataron a mi cuñado, Octavio de la Maza, lo involucraron en un crimen que no hizo. Fue cuando la muerte de Galinde en Nueva York. Y quisieron ponerlo a él como que él fue el que lo trajo y cosas. Y ahí vino el problema con todo ello, no sé por qué lo involucraron en eso. Y comenzaron a molestarlo. Y un día cogieron, lo llevaron preso, porque también dijeron que cuando vino el tipo de americano que lo trajo en el avión, también dijeron que él había tenido parte en eso. Y eso no fue verdad, nunca. Como él lo negó, entonces fue que lo involucraron en toda esa trama. Entonces los hermanos, ya tú sabes, se pusieron, eran 6 hermanos, y se pusieron tristes y furiosos, con razón. ¿Dónde ustedes vivían en esa época? Bueno, nosotros vivíamos en La Vega cuando eso. Duramos muchos años viviendo en La Vega, hasta el 30 de mayo, que nos buscaron presa, nos llevaron presa, tuvimos 2 meses y pico en la cárcel, de la 40 y del 9. De ahí nos trasladaron a 2 residencias presas también, hasta que vino la OEA y fue cuando nos dieron libertad. Pero la pasamos muy mal ahí. Bueno, cuando me llevaron presa, yo no dije dónde estaban los niños. Y uno de los calíes me obligó casi a decirlo, porque imagínate. Pero me prometió que no le iba a pasar nada. Yo ingenuamente creí que era, y fue verdad, él cumplió con lo que dijo. Entonces le dije, la niña se la había llevado a Antonia, tenía 5 años, la sirvienta que yo tenía a su casa. Y a Fernando se lo llevó una amiga en La Vega. Y tuve que decirlo, entonces lo fueron y lo buscaron y me lo llevaron a la cárcel de Moca. En Moca estábamos. De ahí no, al otro día lo soltaron, se lo llevaron a mi hermana, se lo entregaron. ¿A qué se dedicaban ustedes en La Vega antes y después de los sucesos? Bueno, mi marido tenía fincas de arroz, ganado, y eso es lo que él hacía, trabajaba. Y yo ama de casa, más nada. Yo no tenía ninguna otra cosa que hacer. En el Rincón La Vega era la finca que tenía. Y todavía tenemos. Pero yo te quiero hablar de cuando comenzó la trama del 30 de mayo. Fue a raíz de la muerte de mi cuñado, ¿verdad? Que mi cuñado dijo, hay que matar esta fiera. Que ya era con todo el mundo. Cuando mataron la Mirabal, fue el toque de que ya él dijo, hay que matarlo. Entonces empezaron ahí
se unieron un grupo como Juan Tomás Díaz y muchísima gente valiosa de este país. Y comenzaron a perseguirlo, a saber la hora que él salía, la hora para dónde iba, a dónde iba, y a acecharlo esas noches. Pero nunca tuvieron suerte, siempre él se había ido antes, se había ido después, hasta que consiguieron a este muchacho, el pobre Amado García, Amado Guerrero, ¿cómo es? Amadito Guerrero, que sirvió de ¿cómo te voy a decir? Que dio la alerta. Un día que no era, porque era los miércoles que él iba a San Cristóbal, pero ese día se fue martes y ya nosotros estábamos acostados y veníamos al otro día. Entonces cuando lo llamaron ya era porque ya ellos se habían ido, un grupito, el grupito que estaba aquí se fue y ahí fue cuando lo mataron. Y después de ahí, imagínate, buscaron a mi marido esa misma noche. Se lo llevaron a las 40 y me cuenta el chofer que era de Antonio de la Maza, que esa misma noche le dieron tanta electricidad en la silla eléctrica que lo mataron, se puso como un carbón de quemado esa misma noche, porque le decían que diga quiénes son, que diga. Señor Ernesto de la Maza. Y por último quisiera saber cuáles eran los ideales políticos del señor Ernesto de la Maza. Bueno, ideales políticos ninguno, porque a él no le gustaba la política para nada. Él detestaba eso. Yo creo que él iba a firmar cuando había elecciones, porque era obligatorio. Pero después, nada. Él no simpatizaba con eso. Tú sabes que el día del 30 de mayo se llevaron también a mi cuñado que estaba durmiendo con Aida, la esposa de Antonio de la Maza, que él vivía ahí. Se lo llevaron a ¿cómo que se llamaba él? Ay, Dios mío. Le decían Pirolo de la Maza. Y entonces a él fue una muerte horrorosa, me cuentan. Le echaron los perros, le dieron golpes, lo montaron en la silla, le hicieron de todo el pobre muchacho, jovencito. Ese fue el segundo que mataron, de todos ellos. Pero ahí estaba Mario de la Maza, que lo llevaron a La Vega esa misma noche, junto con el otro hermano Bolívar, que también lo mataron. Fue a todos que lo mataron. Yo soy Carolina Velo y quisiera iniciar preguntándole a la señora Hilda quién fue Octavio de la Maza y qué sucedió con él. Octavio de la Maza era teniente de la Fuerza Aérea y tenía desde jovencito estaba en la Fuerza Aérea y volaba en los aviones de aquí de la CDA y todo eso. Que él lo acusaron de una muerte de Galinda, que Galinda lo habían traído, y después lo acusaron de la muerte del piloto americano que trajo a Galinda. Lo acusaron de eso, de que lo había matado y él no ni siquiera. Entonces, negarlo él, pues nada, un motivo para cogerlo preso. Porque él tuvo un enfrentamiento con Ramfi una vez y por eso se lo guardaron. ¿Tú sabes cómo era esa cosa cuando antes no se podía decir nada de esa gente? Y ahí fue que vino el problema de todos. ¿Cómo afectaron estos acontecimientos al señor Ernesto de la Maza? ¿Cómo lo aceptó? Imagínate. Eso era una familia demasiado unida toda. Y al faltarle ese así tan cruelmente asesinado, se volvieron fieras, locos. Lo que querían acabar con el hombre. Y hasta que no lo lograron, siguieron en eso, junto a un grupo de hombres muy valiosos de este país. Quisiera saber también en qué momentos empezó a complotar el señor Ernesto contra tu vida. Eso fue casi a raíz de lo que sucedió, que comenzaron a buscar los amigos, las personas que ellos creían que estarían de acuerdo, ¿tú entiendes?, en unirse al grupo que iban a hacer participar. Y duraron un tiempito porque eso le cogió mucho tiempo de saber escoger la gente
que eran leales y que no podían hablar y que no podían, tú sabes, delatar. Y le pasó un tiempo, porque pasaron como 4 o 5 años después de eso, antes de matarlo, tú sabes. Pero fue difícil, porque para aquí no saberse las cosas hay que saberlas hacer muy bien. ¿Cuáles hechos durante la dictadura de Trujillo definen su ajusticiamiento por parte de los héroes del 30 de mayo? Bueno, desde el comienzo fue la de Octavio, ¿verdad? Y luego lo que definió todo, lo más, fue la muerte de la Mirabal, que ya Antonio dijo, esta fiera hay que matarla porque ya no se puede aguantar. Y además como se estaba viviendo en el país, que era un terror que había en todo el país. Digo, de los que no eran trujillistas, ¿verdad? Porque había muchos que eran trujillistas. Pero la verdad es que se vivía muy mal, con mucho miedo. Y muchos amigos que murieron también, muchas personas inocentes. Ellos tenían varias casas donde reunirse, pero sobre todo era donde Juan Tomás. Donde Juan Tomás dijera, todos los miércoles se reunían, todos los miércoles, y a veces donde Pedro Livio, pero casi siempre donde Juan Tomás, era que se reunían. Y era el grupo entero se reunían allá, toda la semana. Todo lo que tuvieron en la muerte de Trujillo, todos se reunían ahí, todos. Y a veces con mucho cuidado porque levantaban sospecha cuando veían entrar mucha gente a una casa. Y eran hombres todos, tú sabes. Pero se reunían todos. No, aquí. Ellos venían todos, los que no vivían aquí, venían toda la semana. Y se reunían ahí. ¿Cuál era el plan para justiciar a Trujillo? ¿Hubo más de uno? No sé, matarlo a donde fuera, pero en la avenida. Ahí ellos se reunían todos los miércoles en la noche, escondidos naturalmente. Cuando le avisaban, le avisó el teniente Amado García, Guerrero era. Cuando le avisaban, el jefe salió ya, o va esta semana. Entonces ellos también se ponían en combinación y iban atrás. Hasta que lo interceptaban allá por donde está el mausoleo de sí. Ahí fue que lo mataron, ya llegando ahí. Y andaba con el chofer. El chofer se pudo ir, por eso fue que se supo más. Porque se pudo ir. Pero ese era el plan, matarlo ahí, en la avenida, donde fuera, pero en la avenida. Porque era la única parte que lo podían conseguir. Y lo que se supo primero se supo porque Navajita estaba por ahí, ¿sabes? Y oyó el tiroteo. Y al oír el tiroteo salió de una muquería que tenía por allá también. Salió de donde estaba y vino y dio la voz de alarma. Y por eso fue que supieron quiénes estaban todos. ¿Cuál era el rol de las esposas en el plan? El plan era aguantar calladita sin demostrar nada, ni a los amigos, ni a nadie. Seguir su vida normal. Yo salía todas las noches a jugar con unas amigas y tenía que hacerlo. Y así nos reuníamos en mi casa, en su casa de ella, para no demostrar nada. Porque imagínate si se sospechaban algo. Y así éramos todas. Había que tener valor para eso, ¿sabes? Para estarse callado todo el tiempo. Y para concluir, ¿nos podría contar qué recuerda de la noche del 30 de mayo de 1961? Esta noche, bueno, nosotros nos acostamos normalmente, como todas las noches, para levantarnos tempranito de madrugada. Y cuando oímos que tocaron a la puerta, el timbre, él dijo seguido, mataron a Trujillo. Seguido lo dijo. Entonces, ya tú sabes, de esa hora en adelante no hubo más nunca ni pan ni sosiego, porque de una vez nos arreglaron la casa, cogieron el chofer, un desastre. Se lo llevaron a él y de ahí quedamos todos angustiados, imagínate tú. Y a mi cuñado Bolívar también, que estaba en Moca, lo llevaron preso también. Y a Mario, esa misma noche, se lo llevaron también. O sea que no quedó ninguno. Ah, no, y cuando lo mataron, lo metieron en el baúl de Antonio y se lo llevaron a Juan Tomás para que supiera que estaba muerto. Y lo llevaron y de ahí, ¿quién fue que lo vio? Alguien lo vio, no sé.
Bienvenido, que estaba en la casa. Bienvenido García, que estaba en la casa. Bienvenido García también, que lo mataron casi a golpe. Y lo vieron alguna gente. De ahí yo no sé realmente dónde lo llevaron y dónde lo depositaron. No sé, nunca he preguntado eso. Chana sí lo sabe. Bueno, soy Elizabeth de la Maza, hija de Ernesto Antonio de la Maza Vázquez, la más pequeña de los 3 hermanos. 5 años cuando sucedió lo de la gesta. Tengo recuerdos lejanos de mi padre, pero sí puedo decir que era un hombre muy afable, cariñoso, amistoso y muy amigo de sus hermanos. Eran ellos muy unidos, se trataban mucho. De los recuerdos de la gesta en sí no tengo memoria, sí lo que me cuenta mi mamá. Cómo se juntaban desde el principio de la muerte de tío Tabito, cómo tío Antonio y papá estuvieron indignados por aquello y comenzaron a gestar ese movimiento junto con Juan Tomás, Salvador Estrella y un grupo de ellos que ahora mismo se me escapan de la memoria los nombres, pero que están ahí en la historia. Pedro Livio Cedeño, otros que se fueron agregando, Huáscar Tejeda, el teniente Amado después, bueno, un grupo de ellos, decididos a acabar con la tiranía y la monstruosidad de este hombre que tenía el país en una zozobra, en un pánico general. El día del 30 de mayo, que se dio antes de lo planificado, mi padre no pudo estar, que era de lo que estaba en el grupo conformado de lo que iba a estar en la avenida, junto con tío Antonio, Juan Tomás y otros demás que iban. Cada quien tenía su posición y su puesto que iba a hacer. Esa noche, después del hecho, a mi casa, que vivíamos en La Vega, a mi padre fue tocada la puerta y fueron a buscarlo, y mi papá, desde que vio que la casa estaba rodeada, se dio cuenta de que tío Antonio había dado el golpe de matar a Trujillo. Él estaba decidido a no entregarse, pero nosotros estábamos ahí, mi hermano y yo. Rolando no estaba, mi papá lo había sacado a Estados Unidos porque sabía que había peligro de muerte para todos nosotros. Y estaba mi madre y estaba mi abuelo, el papá de mi mamá. Por esa circunstancia mi papá decidió entregarse. Se lo llevaron a la 40 y allí fue vilmente torturado y fue de los primeros cogidos y los primeros muertos por el hecho. Lo torturaron hasta matarlo porque él no habló. Y junto con Umarra, que estuvo, que era el chofer de tío Antonio, después Bolívar, que lo cogieron en Moca, Mario, a todos ellos, realmente fueron vilmente torturados y muertos. A partir de ese momento, como ya podrán imaginar, todo fue un caos, confusión, angustia, dolor. Al segundo día, a mi madre la fueron a buscar también presa y se la llevaron. A nosotros, imagínate, nos quedamos desamparados. A mí me llevó la nana que yo tenía, que todavía está vivo con nosotros, se llama Antonia, me llevó para su campito. A mi hermano se lo llevó una tía de la familia. Después de 2 días más o menos, no tengo mucho recuerdo, sé que me fueron a buscar y me llevaron a la cárcel presa junto con mi mamá. Y sí me acuerdo hasta del vestido que tenía puesto en ese momento. Era un vestidito de tira bordada, rosado. Y cuando me llevaron a la cárcel y yo me encontré con mi mamá, yo le decía a mi mamá, muy asustada, que por qué ese hotel era tan feo. Porque nosotros acostumbrábamos venir a Santo Domingo muy a menudo y nos quedábamos hospedados en el Hotel Jaragua. Y era muy lindo. Imagínate, comparado eso con este sitio tenebroso, sucio, fue impactante para mí. Inclusive me acuerdo que hasta vomité de la impresión. Después de eso, amanecí ese día en la cárcel y después le prometieron a mi mamá que me iban a llevar
y me llevaron ya hacia donde una tía nuestra. Después de ahí ya tuvimos mucho tiempo sin saber de mi mamá. A todas las viudas se la llevaron presa. Duraron tiempo y tiempo, la martirizaban con las torturas de los hombres que estaban en la cárcel, de los cuñados, de los amigos, de todos los que se llevaron presos. ¿Qué más te puedo decir de ese momento? Ya de ahí no tengo mucho más recuerdo. Después supe que la casa de nosotros, la de nosotros en La Vega, fue saqueada, desde los cuadros, los adornos, hasta los lavamanos, los inodoros, todo lo que había de valor, todo lo dejaron totalmente vacío y saqueada la casa. Los sicarios de Trujillo, ¿verdad? Un momento muy duro, muy difícil de nuestras vidas. ¿Qué puedo decir de mi papá, del complot, de cuando tío Antonio lo invitó, le dijo en lo que estaba, que si él estaba dispuesto, quería participar? Papá dijo que sí, que estaba con él en todo. Y de ahí comenzó esa lucha de buscar personas, de allegados, de gente que estaba dispuesta a hacer el sacrificio, porque era un sacrificio, y tener el valor de meterse, siquiera pensar que se podía complotar contra Trujillo. Después de la muerte de tío Tabito, que fue el primero de ellos que mataron, que lo acusaron de cuando Galíndez, que lo trajeron y que el piloto lo mataron y ese tipo de cosas. Vilmente matado, tirado frente a su casa, ellos decidieron en la tumba de que eso había que buscarle la solución a ese señor que estaba acabando con todo. Vino lo de las hermanas Mirabal, que ahí fue que completó con la decisión firme de que había que acabar con él y que sabían que tenían que hacerlo de tú a tú, no de invasión y ese tipo de cosas, porque Trujillo estaba muy bien respaldado y muy bien equipado de armas, de hombres y de todo eso. Y entonces decidieron ir juntando los grupos, fueron llamándolos Salvador, Juan Tomás, y así se fue haciendo el grupo y se juntaban semanalmente, seguían a Trujillo, lo velaban, lo chequeaban, tuvieron mucho tiempo en eso, más de un año, ¿verdad, mamá? Mucho más de un año haciendo el planeamiento, preparando las armas, preparando los carros, porque hasta las armas y los carros los prepararon. Y ahí se fueron agregando personas, hay mucha gente de valor, mucha gente honorable de este país que sacrificó su vida por aras de tener un país libre realmente. Fue un tiempo de terror, de persecución, de lucha constante, porque por ejemplo, mi madre no estaba acostumbrada, todas ellas vivían en sus casas, acostumbradas al día a día, al buscarse la lucha por la vida. Mi mamá tuvo que pelear hasta por sus tierras, hubo un momento en que hubo decisión hasta de quitárnoslas. Fue muy traumático todo. Bueno, pasaron muchos meses. Después de eso, porque ellas duraron prácticamente 3 meses, ¿verdad, mamá? Casi 3 meses presas, que no se sabía lo que se iba a hacer de ellas, si la iban a matar, la iban a sacrificar, si la iban a soltar. O sea, imagínate, fue muy difícil todo aquello, hasta que... Que cogieron preso el 18 de noviembre lo mataron. Exacto, a lo que quedaron, que no se murieron en el hecho en sí, después lo prometieron que lo iban a soltar, y qué va, la tortura, lo torturaron y finalmente lo mataron, no valió nada. A tío Juan Tomé y a tío Antonio, porque ellos se escondieron varios días y tuvieron, hasta que decidieron no seguir escondidos más, porque ya tío Antonio sabía que sus hermanos estaban muertos y que todo era un caos.
decidieron enfrentarlo y ahí fue cuando ellos se enfrentaron en la Independencia, en el Parque Independencia con Bolívar, donde están los bustos de ellos que se hicieron, en el enfrentamiento que hubo, y murieron peleando a tiro. Lo mataron. Ya después de ahí, imagínate todo un caos. Hasta que 3 meses después que la soltaron a ella, que volvieron a integrarse con nosotros, sus hijos, la familia, pues cada quien comenzó a buscar cómo era que iba a recomponer su vida, qué era lo que iban a hacer, tú sabes. Porque no tenía casa. No, en el aire todo el mundo, imagínate. Y ahí comenzamos entonces a conformar cada quien qué era lo que iba a hacer. Nosotros de La Vega ya nos quedamos aquí, nos tuvimos que mudar, ir poco a poco buscando a dónde vivir. Nos mudamos al apartamento aquí de Antonio, que es atrás aquí en la Ángel Perdomo. Y ahí comenzamos hasta que vinimos a esta casa donde estamos ahora. Mi mamá pudo recuperar y a trabajar las tierras. Y así cada quien hacer lo que tenía que hacer, tú ves. Esa es la historia básica de lo que yo me puedo hablar, de lo que me acuerdo. Quiero decir que sí, que yo me siento muy orgullosa de ser parte de la familia de la Maza, de tener a un papá como el que tuve. Imagínate, mucha falta que me ha hecho, nos ha hecho, pero creo que fue por algo que ha valido la pena, aun que este es un país que no tiene memoria, que olvida fácilmente, que no reconoce realmente las cosas y los hombres como tiene que hacerlo. Yo me siento muy contenta con esto que está haciendo el museo, de recopilar, de enseñar más para adelante a los alumnos, a la juventud de este país, para que sepa que no podemos permitir ni caer otra vez en nada que se llame dictadura, ni remotamente como un Trujillo, jamás. Que conozcan la historia de valores y de conservar lo que es una democracia pura y mantenerla.